Bueno, bienvenida María Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Isia, encantada siempre de estar contigo y con toda tu gente. Muchísimas gracias. Veo que tienes detrás el último libro que acabas de sacar, que se llama Sí, Saca partido a tu vida. Todavía efectivamente. no he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo haré. Sí, a ver, me lo han colocado la gente mía ahí un poquito como de fondo de pantalla. Este es un libro diferente, ¿sabes? A los anteriores. La gente está acostumbrada a leer el típico libro de psicología donde yo trato un tema, el que sea, el amor, el trabajo, la comunicación, el perdón, en fin, y profundizar. Este es un libro muy diferente, es un libro de reflexiones. Es un libro donde yo he recuperado los tweets de los últimos 2 años y medio, he hecho una selección, al final resulta que terminas abarcando casi todas las principales áreas de tu vida, ¿no? Entonces tú dices, pues tengo, ¿qué es esto de, no sé, de los celos? Pues tú buscas celos y entonces tienes una serie de tweets que hablen de los celos, ¿no? ¿Qué es esto de las personas manipuladoras? Pues lo mismo, la alegría o la felicidad o el egoísmo. Bueno, lo que pretende ser es como un aldabonazo. Yo me he dado cuenta que hay un tipo de gente joven que digamos que tienen otros medios de comunicación. Twitter me parece que es un medio como muy directo, que te permite comunicarte sin intermediarios, en tiempo real, diciendo un poquito los mensajes que tú quieres e interactuar con la gente. Y en este caso concreto, bueno, son realmente pensamientos que ayudan a reflexionar. O sea, siempre el objetivo es, vamos a proporcionar una serie de recursos que a la gente le permitan conocerse mejor, profundizar en aquello que quieran y sobre todo teniendo muy claro que no se dejen manipular. Genial, pues lo leeré, ya te contaré. Mira, yo hoy quería, Bien. quería hablar contigo, saber tu opinión sobre Sí, en todos estos años que llevo trabajando con gente, bueno, primero en la observación de mi propia vida y luego en la observación de las diferentes mujeres, sobre todo con las que he trabajado, lo que veo es cómo nosotras tenemos una tendencia a dejarnos para el final de la lista, a nosotras. Y quería hablar precisamente de esto contigo, cómo, aun sabiendo que hay ciertas cosas que nos hacen bien, que nos aportan energía y que nos sirven, cómo tendemos a dejarnos para el final y siempre dar antes a los demás. Entonces yo se ha recuerdo... quedado colgado, Iciar. Ah, a ver, ahora, Ahora, repito. si me decías que las mujeres tendíamos a dejarnos para el final de la lista siempre. Eso es. Yo, ¿te acuerdas que el otro día te comentaba cómo con 20 y pocos años, cuando tuve esa primera crisis, me acuerdo que mi psicóloga me dijo, te has pasado toda tu vida ocupándote de que la gente que tienes alrededor esté bien Claro, y te has olvidado de ti. eso es. Y en aquella Pero época, esto yo te diría que es algo bastante general a las mujeres, ¿sabes? por Y eso lo quería tenemos hablarlo. muy, muy estudiado. Sí, Fíjate, hicimos un estudio diciendo, bueno, ¿quién es más feliz? Las mujeres, los hombres y tal. ¿Hay algo de esto? Y analizamos 15.000 casos, que son muchos, y entonces veíamos que en estos momentos los hombres se sienten más felices. Y dices, ¿y por qué? Dices, pues mira, en gran medida, primero se complican menos la vida, las cosas son, ellos son muy concretos, muy prácticos, luego se perdonan con mucha facilidad, cosa que a las mujeres nos cuesta realmente hacer, se perdonan y perdonan también, bastante fácilmente y tal. Y luego tienen muy claro que ellos se dedican tiempo a ellos, muy claro. Es decir, si yo doy una conferencia con 400 oyentes y pregunto, oye, de los hombres que estáis aquí, ¿quiénes os dejáis al menos 1 hora al día para vosotros? Yo te diría que el 90 y muchísimos por ciento de ellos levantan la mano. Y digo, de las mujeres que estáis aquí, ¿quiénes os dejáis media hora? Solo media hora. La inmensa mayoría no levantan la mano. Es un tema que quizá, bueno, pues a lo mejor un poquito educativo, desde el principio que nos han metido como muy claramente, pero es verdad que te surge muy espontáneamente. Yo que he trabajado mucho en educación y con las primeras edades, eso lo ves en las propias, muchas niñas, ¿no? O sea, de repente le pasa algo a algún niño, a alguna niña de la clase y van a ver qué es lo que les pasa. No todos los niños hacen inmediatamente lo mismo. Pero desde luego está muy claro que es una asignatura pendiente, ICEAR. Es por eso decir, quería... si no,
si no nos damos tiempo, si no nos reservamos tiempo para nosotros mismos en el día a día, algo nos está diciendo que no nos estamos cuidando y que no nos estamos sabiendo querer. Me temo que se nos ha colgado otra vez. Sí, no, yo te veo bien. ¿Tú me escuchas? Tú me ves y me oyes bien. Sí. Es que de repente la imagen se te queda suspendida. ¿Tú a mí? Sí. Ahora también, vale. Pues sí, me parece un tema muy, muy interesante. Yo acabo de escribir de compartir con mis alumnos y con mi gente una guía de autocuidado, sobre todo para las mujeres, porque, claro. Porque sí que es verdad que he aprendido, en aquella época tenía un fuerte dolor en el pecho, que con los años después de haber estudiado yoga y practicado entendí que era mi chakra del corazón el que me estaba hablando, porque el cuerpo nunca engaña. Sí. Y sí que me doy cuenta que, como a través del programa que hago de Yoga Life Coach, lo que hacemos es intentar crear hábitos saludables en nuestra vida para que los que no son saludables se vayan debilitando. Y me doy cuenta, así como yo tengo muy incorporado el dedicarme ese tiempo a mí, quizás porque no me ha quedado más remedio pues por las circunstancias que me han tocado vivir, aprendí que si no me daba primero a mí, llegaba un momento en que el vacío que sentía era tal que no podía seguir. Claro, claro. Y quisiera saber lo que piensas tú sobre, aun sabiendo que esos hábitos nos van bien y es lo que necesitamos, ¿por qué no lo hacemos? Nos seguimos poniendo como al final de las prioridades, Itziar. Es decir, cuando lo trabajamos directamente y lo trabajamos sobre todo con mujeres y les hacemos hacer registros de las actividades del día y tal, y cuando llega un momento que le dices, pero no te das cuenta que no te estás dejando nada de tiempo para ti, y te dice, ya, pero es que no puedo, y dices, claro que puedes, es simplemente un tema efectivamente de prioridad. Entonces tú dices, tú todo lo que te pones en el día son como obligaciones, ¿no? Tengo que trabajar, luego cuido de los niños, luego con mi pareja, luego arreglo no sé qué, luego arreglo no sé qué. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es decir, ¿dónde sientes? ¿Por qué te dejas siempre como para el final, no? Entonces hay muchas mujeres que lo que te dicen es, porque si hiciera lo contrario no me sentiría bien. Y le digo, es verdad, no te sentirías bien en este momento, porque tendrías que romper un hábito y tendrías que romper una creencia irracional. La creencia irracional es, todos son más importantes que yo de alguna forma, o tengo la obligación de diariamente tener que hacer todas estas tareas, porque los demás lo están esperando, porque depende de ello el buen funcionamiento de la familia, por lo que sea. Hay una serie de ideas irracionales, una de ellas es pensar que las mujeres no tenemos derecho a cuidarnos, a mimarnos y a tener vida propia, y que sin embargo estamos llenos de esas obligaciones, que curiosamente pensamos que sin embargo nuestras parejas, los hombres, no tienen esa obligación. O sea, rápidamente te dicen, pero ¿no te das cuenta que esto no es equitativo? Dices, ya, pero es que él no tiene esa sensibilidad, ya me he cansado de pedirlo y tal. Y tú dices, bueno, pero no se trata de pedirlo, se trata de conquistarlo para ti. Es decir, pero nos cuesta porque hasta que no se dan cuenta que es una injusticia lo que están haciendo con ellas mismas, no son capaces de romper ese mal hábito e empezar a instaurar uno nuevo. Luego, es fantástico. Luego a veces quienes te vienen son la familia, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Que caray, que antes vivíamos todos maravillosamente bien y ahora nos dice que, oye, que ella también es importante, que tal. Bueno, ese suele ser un signo fantástico. ¿Y sabes normalmente al principio quién reacciona mal aparte de la pareja? Al principio incluso los hijos, cuando son adolescentes. Al principio. Luego llega un momento que cuando ven a su madre convencida, segura y tal, la terminan felicitando. Y cuando llega esa felicitación es el momento del éxito. Claro, claro. Uh-huh. Yo, mi experiencia ha sido que ya desde hace muchos años, cada año me tomaba por lo menos 15 días o un mes para irme sola de viaje. Y cuando volvía, recuerdo que los niños, cuando les ponía la primera comida en la mesa, me miraban y me decían, gracias, mamá, gracias. Cuando volvías, ¿verdad? Claro. Cuando volvías diciendo, bueno, esto que lo teníamos diariamente y no lo valorábamos nada, nos damos cuenta ahora.
a ver, no solamente hay que dejarse, tú lo has dicho muy bien, Iciar, un tiempo todos los días para nosotras, sino que tenemos que tener unos espacios también de vez en cuando, y unos espacios que no sean, tú dices, me cojo 15 días al año, estupendo, pero yo siempre digo que casi todas las semanas, como mucho cada 2 semanas, intenten quedar con alguna amiga o hacer algún tipo de actividad que les apetezca especialmente, pero en su propio espacio. Es decir, que tienen derecho a ello. Igual que tienen derecho a hacerse de vez en cuando ciertos viajes sin la pareja y sin los hijos. Y no solamente es que tienen derecho, es que tú sabes muy bien que es muy beneficioso incluso para luego esa relación de convivencia. Sí. Oye, nos cogemos, nos desintoxicamos un poquito, nos llenamos de bienestar, de energía, a las personas cuando vuelves que te reciben razonablemente bien en ese aspecto. Entonces, es algo, es como profiláctico, que desgraciadamente lo hacemos aún un poco, pero que nosotros sin las parejas, cuando empezamos a trabajar con ellas, cuando tienen algún tipo de dificultad, lo primero que les decimos es, primer pacto, un tiempo para vosotros, independientemente del otro. Un tiempo todos los días y un tiempo cada semana, es decir, en el que tengáis por lo menos un día la posibilidad de decir, pues yo me cojo esta tarde o me cojo esto tal, no sé qué, para hacer lo que quiera. No tengo por qué dar ningún tipo de explicación en ese sentido. Porque de verdad que esto, y ahora vosotros lo habéis visto y con el confinamiento, donde mucha gente ha terminado muy, muy estresada, con mucha ansiedad, con dificultades para descansar, para dormir, entre otras cosas es porque no han tenido ese mínimo espacio para ellos mismos. Claro, claro. Uh-huh. Y no sé si crees que esto puede, bueno, dos cosas me vienen a la cabeza. Una, que muchas veces cuando hablo con algunas mujeres de este tema dicen, claro, pero es que me siento que estoy siendo muy egoísta si hago eso. ¿Se ha cortado? Se ha cortado, Lucía. Cuando hablas con mujeres, dice, te contestan ellas, ahí es donde se cortó. Que si hacen esto de tomarse ese tiempo para ellas mismas, se sienten como que están siendo egoístas. Eso es, eso es. Fíjate, este es un tema, es tan fácil manipular a las buenas personas, haciéndoles pensar que son egoístas, que es algo de verdad que te llama poderosamente la atención, ¿no? Y tú lo que les dices es, no solamente no eres egoísta, lo que eres si no lo haces eres tremendamente injusta contigo misma. ¿O quién dice que tú seas una persona de segunda? Que seas una persona que no merezca tiempo, que no merezca espacio, que no merezca quererse, que no merezca mimarse un poquito, que no merezca cuidarse. ¿Quién lo dice? ¿Qué cosa extraña por ahí lo puede decir? Pero es verdad que las buenas personas, con mucha frecuencia, en cuanto se dan un poquito ese espacio, ese tiempo, lo asimilan a egoísmo y siempre hay alguien fuera que les refuerza esa idea. Entonces yo siempre antepongo, ¿no? Y digo, bueno, por una parte está lo que tú dices que es egoísmo, por otra parte está lo que es injusticia. Y a veces incluso les digo, y la injusticia puede llegar hasta tal extremo que puede llegar casi a la esclavitud. Es decir, hay personas que dices, parece que vivo en un estado de esclavitud, sin tener realmente control ni dominio sobre tu propia vida. Pero es cierto, el coger y decirles, es que te has vuelto de repente muy egoísta, es que solamente piensas en ti, cómo has cambiado, parece mentira, antes eras una persona más generosa. Es muy fácil manipular a través de ese tipo de mensajes las emociones de las personas. Y cuando tú consigues que una persona se sienta mal y se sienta mal con ella misma, es muy fácil que coja en ese momento y deje de hacer lo que había dicho y vuelva un poco a esos malos hábitos que tenía interiorizado. Crear culpabilidad es muy sencillo. La gente que es un poquito manipuladora y cía lo consigue con gran facilidad. Ya. O sea que, bueno, por otra parte, ese tiempo para una misma es muy necesario para darte cuenta de todos esos hábitos, de todas esas creencias internas, de lo que estás hablando, ¿no? De cuándo eres Claro. siendo manipulada. Claro, y para pensar y reflexionar. Fíjate que a veces la sensación que puedes tener con muchas personas es que se pasan la vida trabajando, actuando, haciendo cosas, pero se pasan la vida sin reflexionar, sin concederse ese tiempo para reflexionar. Yo siempre digo que una vida sin reflexión es una vida sin aprendizaje. Claro, Si tú no te concedes ese espacio, si no piensas lo que has hecho, lo que ha ocurrido, las enseñanzas que puedes establecer a lo largo de lo que ha pasado en el día a día,
de verdad que entonces no crecemos. Es al contrario. Hay cosas que la evolución nos demuestra que vamos desaprendiendo. Es decir, los niños pequeños cometen menos errores, se saben querer mejor habitualmente en ese punto. Están como más volcados un poquito hacia la felicidad y al bienestar. Y lo buscan además con mucha pasión, igual que suelen estar como más volcados hacia la alegría, ¿no? Y a veces, a medida que va pasando los años, nos vamos dejando robar esa alegría y esa pasión interna que tenemos y esa necesidad de querer estar bien. Es como si de alguna forma nos resignáramos a pensar que, bueno, que no tenemos más remedio que coger y pasarlo mal, que no tenemos más remedio que sufrir. Y entonces llega un momento en que muchos adultos se da esa paradoja de ese sufrimiento tan inútil. Cuando un niño pequeño hace algo mal, se perdona fácilmente. Cuando un adulto hace algo mal, a veces tu nivel de exigencia hace que te resulte muy difícil perdonarte. Esto es un problema. El niño pequeño sí que piensa, tiene una lógica muy aplastante y cuando tú le dices, ¿por qué has hecho esto? Te lo dice. Y le preguntas, ¿y por qué fulanito te ha comentado esto otro? Él con su lógica te llega a deducir bastante bien y va incorporando esos aprendizajes. Cuando a veces de adultos lo único que hacemos es desgastarnos haciendo tareas y tareas, nos vamos empobreciendo. Por eso, en muchas ocasiones, la edad no es sinónimo de sabiduría. A veces es más bien sinónimo de pesimismo o cansancio. Claro, sí, depende de cómo hayas vivido tu vida. Es cierto que los niños son grandes maestros, para mí. Sin duda. Sí. Y entonces, de cara a la educación, porque comentabas que esto es algo, no sé si educacional solamente o también cultural, no sé si es en España o si es algo que nos pasa a las mujeres en todo el mundo. Sí sé también que es muy de las mujeres aprender a decir no y quedarte a gusto diciendo no. Sí. No sé La parte educativa evidentemente nos influye mucho. Hay otra parte que dice, puede ser como más genética. Nosotros lo hemos visto en niños, niñas en los primeros años que intentas hacer una coeducación igual y llega un momento que te das cuenta cómo las niñas, cuando ya sales en el recreo y tal, pues por mucho que tú te empeñes en que jueguen todos juntos, que jueguen a la pelota, y ya llega un momento que quieren otro tipo de juegos, mucho más sedentarios, más de estar pensando, hablando, más un poquito, digamos, dándole al lenguaje una importancia fundamental y los niños prefieren más juegos de movimiento. Esto es una realidad, ¿no? Pero luego es verdad que la base cultural es clarísima. Es decir, tú te vas a una sociedad como quizá la americana me estoy refiriendo más a la estadounidense, por ejemplo, o la canadiense, y sin embargo ahí es difícil que las mujeres se sientan mal. Se sientan mal, quiero decir, cuando se conceden ese tiempo a ellas mismas, porque lo tienen clarísimo, clarísimo, que evidentemente se lo tienen que conceder y que además se lo merecen. Luego ahí la parte cultural efectivamente ha jugado mucho. Mientras que nosotros a veces, pues tú ves a lo mejor de una forma casi sin darte cuenta, ¿no? En una pelea familiar entre un niño y una niña. Bueno, pues como las niñas somos al final más de hablar, pues al final es muy fácil que los padres digan, bueno, venga, tú que eres más razonable o tú ya sabes cómo es tu hermano y sin darte cuenta vas empezando a ceder en esas pequeñas cosas y entonces llega un momento que sigues interiorizándolo. ¿Nos cuesta más a las mujeres decir que no por término general? Sí, sí, porque además tienes la sensación de que le estás fallando a alguien y de nuevo porque a veces el no lo unimos falsamente a ese egoísmo. Entonces, dices, bueno, te piden algo que no quieres hacer y en lugar de decir que no, empiezas a dar como justificaciones. Con lo cual, como tengas enfrente a alguien un poco manipulador, como tú empieces a justificar, ya la has perdido, ¿no? Terminarás haciendo lo que la otra persona quiere. Pero es verdad que influyen un poquito las dos cosas. Y lo que nos preocupa, Icía, y seguro que tú lo verás muchas veces, incluso con tus alumnas, es que en las nuevas generaciones quizá no hemos avanzado demasiado. Por ejemplo, en cuanto a defender un poco pues nuestra propia libertad. Es decir, nos encontramos con muchas niñas, adolescentes y jóvenes que dejan que sus chavales, sus parejas, los chicos con los que están saliendo, controlen su vida, pero que la controlen del todo. Controlen sus móviles, con quién estás, con quién haces, con quién no sé qué. Y cuando tú dices, ¿pero por qué haces esto? Te dicen aquello de, es que él no lo puede evitar. Claro que lo puede evitar. Lo que pasa es que tú se lo estás poniendo en bandeja. Esto sí que nos preocupa porque no estamos avanzando nada.
de verdad. Y ya no hablo de equiparación, de tareas, de tiempos y tal. No, algo tan claro como ese coger y defender, digamos, tu propia libertad. Hace poco en una terapia con una chica joven me decía que su pareja se empeñaba en que le dijera no solamente lo que hacía, sino lo que pensaba. Y entonces ella me decía, es que quiere conocerme en profundidad y dice que es necesario para que nos llevemos bien. Y yo le digo, nadie tiene derecho a entrar en esa intimidad y Claro, en la intimidad de tus pensamientos, porque entonces, ¿qué es lo que te queda? Pero si tú le das esa autoridad a la otra persona, le estás dando la autoridad para dirigir la vida y le estás convirtiendo, bueno, pues en una persona absolutamente dominante que en un momento determinado puede llegar fácilmente, pues incluso al maltrato. ya. Desde luego a la falta de respeto, por supuesto que sí. Mm. Y te digo, me preocupa porque pensábamos que lo estábamos trabajando con las nuevas generaciones y el fracaso está siendo estrepitoso. Claro, me imagino, porque por un lado siempre he creído que la evolución como seres humanos viene por un cambio cultural, no tanto como genético. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar las conversaciones que tenemos, ¿no? Y como sociedad me refiero. Y luego me imagino claro, si como madres no somos ejemplos encarnados, pues por más que les digamos, ¿no? Ellos van a... Tú sabes que los niños aprenden sobre todo por modelo, Exacto. no tanto por lo que le dices, sino efectivamente por lo que haces y por lo que están viendo en ese instante. Entonces, primero tenemos que ser un buen modelo, un buen ejemplo, pero luego tenemos que estar muy atentas a esos pequeños síntomas. Fíjate, en el confinamiento nos han llamado muchas familias y muchas madres diciéndonos, es que he descubierto cosas de mi hijo, de mi hija, que realmente han sido para nosotros una sorpresa. Normalmente las mujeres somos más observadoras, nos ocurre menos este tipo de sorpresas, pero sí que nos ha ocurrido. Y entonces yo decía, digo, es que tenemos que estar muy atentos a esos pequeños síntomas. Entonces te decía, es que no sabía, por ejemplo, hasta qué punto mi hija era absolutamente dependiente del chico, del compañero de clase que está en este momento con el que está saliendo y tal. Pero es que tiene que dormir con el móvil al lado, porque el otro le tiene que decir prácticamente cuándo puede dormir y el otro cuando se despierta, cuando le da la gana, pues ella tiene que estar absolutamente operativa para poder hablar con ella. Bueno, esos detalles que si no te das cuenta o no te das cuenta que prácticamente se pasa el día interrumpiendo cualquier cosa en cuanto el otro le manda un mensajito, le dice y tal, solo por ese confinamiento que nos ha dado la capacidad de estar mucho más juntos y de poder observar más, se han dado cuenta. Entonces, te llaman muchas veces con una angustia enorme y tú dices, bueno, a ver, felicítate, lo has descubierto, esto es un primer punto, porque esto ya existía, simplemente no lo conocías. Estás ahora y estáis más intranquilos porque lo conocéis, pero ya te hemos dado el primer paso. Vamos a ver ahora cómo trabajamos con ella. Y entonces te dicen, ya, pero es que se muestra absolutamente refractaria. Y tú dices, vale, pero porque le estás diciendo lo que tiene que hacer. Hasta que ella no lo vea, es decir, con los adolescentes, con los jóvenes, lo que hacemos es que ellas realmente, vamos, a través un poquito de determinados recursos de la psicología, hacemos que ellas vivan esa situación. Cuando ya se dan cuenta, es cuando entonces pueden reaccionar. Claro. Mientras tanto, evidentemente, lo siguen viviendo como una imposición. Y en ese momento están mucho más motivadas por seguir con el chico que les gusta que por obedecer a su familia. Claro. Claro. Y esto también tiene que ver, dices que no hemos evolucionado mucho culturalmente como mujeres en este sentido, pero ¿crees que también puede tener que ver con que en general las mujeres estamos mucho más predispuestas a trabajarnos a nosotras mismas que los hombres? Estamos más predispuestas luego, digamos, a profundizar en determinados aspectos de nuestra vida, ¿no? En ese sentido, es verdad. Es decir, hasta cierto punto somos más, no quiero decir la palabra profundas, pero es verdad que profundizamos más, ¿no? En un momento determinado. Es decir, lo cual no quiere decir que nos vaya mucho mejor, porque si lo hacemos mal, lo único que hacemos es abrir heridas y heridas, no lo contrario, ¿no? En ese sentido. Claro, me refiero más a que quizás, o sea, igual que
tiene un componente educacional y cultural el comportamiento de las mujeres y el de los hombres también. Ujú. ¿No? Sin duda. A ver, ellos lo que decimos, ellos están como muy educados para la acción en ese momento y para intentar ser un análisis como muy racional, pero muy concreto, ¿no? Es decir, no nos compliquemos demasiado la vida. Ellos normalmente ante una dificultad al principio no es tan fácil que la vean, sobre todo en el seno familiar. Y uno de los problemas más frecuentes que tienen muchas parejas es que realmente los hombres piensan que sus mujeres son como exageradas de alguna forma o que se preocupan excesivamente. ¿Por qué? Porque ellos les han educado justamente para todo lo contrario, se quedan un poquito más en esa superficie y con que haya 4 cosas que vayan razonablemente bien, lo otro les resulta excesivamente complicado. Por eso, por ejemplo, hay un problema esencial en las parejas cuando ya llevan tiempo conviviendo, que es el de la comunicación. Las mujeres necesitamos comunicarnos más, ¿no? Y necesitamos hablar y hablar todos los días. Y es verdad que los hombres no sienten esa necesidad, ¿no? Y les parece además incluso como una pesadez. Y directamente te dicen, pero si es hablar de lo mismo, pero si es siempre más o menos darle vueltas un poquito. Entonces, mientras nosotros nos sentimos bien profundizando en esas emociones, en esos pensamientos, ellos se sienten mucho mejor haciendo algo más, lo que para ellos sería más práctico de alguna forma. Bueno, esto se nota mucho cuando tienes esos hombres que tienen, digamos, un perfil que ellos llaman como más femenino, que simplemente es que tienen una sensibilidad un poquito mayor, que son hombres con los que sí que da gusto el poder coger y poder hablar y poder dialogar y tal, porque esa sensibilidad la tienen un poquito más desarrollada y entonces son pues las personas perfectas, ¿no? Es decir, tienen el pragmatismo, que viene muy bien, que pueden tener un poquito muchos hombres, pero tienen la sensibilidad que a veces les falta, ¿no? Y que les puede ayudar pues, a situaciones en las que efectivamente pueden profundizar y además lo hacen, digamos, con una lógica muy aplastante, que a veces las mujeres es como que nos atascásemos un poco en ese sentido. También por ese nivel de autoexigencia, incluso de perfeccionismo que tenemos con nosotras mismas. Cuando tú analizas, por ejemplo, casos que desde la psicología trabajamos con hombres y con mujeres de autoexigencia o de perfeccionismo, la proporción puede ser perfectamente 80% mujeres, 20% hombres. En esa proporción, una auténtica barbaridad. Y cuando las personas tienen ese nivel de autoexigencia tan alto, de perfeccionismo tan fuerte, eso está muy reñido con la felicidad y con el bienestar. Porque Claro. lo que crea ese exceso de perfeccionismo es una insatisfacción casi permanente. Claro, claro. Sí, yo tengo un mantra que uso mucho que es progresión y no perfección. Efectivamente, efectivamente. Es que si no, en lugar de ir avanzando, es al contrario, es lo que decimos, vuelves a abrir más heridas, ¿no? Es Claro, decir, profundiza para progresar y para caminar hacia adelante, pero no para coger y empezar a sangrar más. Por Dios, eso no es lo que te va a fortalecer, sino que te va a debilitar y te va a debilitar mucho. Pero esto es un tema que es fácil ver desde pequeños en los niños y en las niñas, porque lo que decimos, ¿no? Las niñas las ves como más reposadas, entre comillas, haciendo, por ejemplo, sus trabajos. Los niños son como un poquito más impulsivos. O sea, esto tiene un componente cultural, pero de verdad que tiene un componente claramente también genético, porque lo observas y lo observas desde el principio. Por eso las niñas desarrollan al principio un lenguaje mucho más elaborado, sin duda, y los niños, sin embargo, en la parte de motricidad suelen ir más avanzados. vale, entonces si quieres como para dar algunos consejos así prácticos a las mujeres, Sí. ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, me ha encantado lo de cambiar la creencia de en vez de estoy siendo egoísta, estoy siendo justa conmigo misma. Efectivamente. Este es un tema esencial, es decir, yo siempre a veces digo, a ver, que nadie se aproveche de tu bondad o de tu generosidad, ¿eh? Porque es fácil, cuando eres una persona que intentas ayudar a los demás, es fácil que lo puedan hacer. Yo siempre digo, no te confundas, dejarte tiempo para ti, aprender a decir que no, tener tus propios espacios es una necesidad vital. Y cuando no lo haces, eres tremendamente injusta contigo misma. Eres injusta
y estás preparando el camino para que otras personas se aprovechen y te manipulen, que es un tema difícil. A veces a las mujeres yo les digo, si te quisieras la mitad que quieres a tus hijos, me daría por satisfecha. De verdad, si te quisieras a ti misma, simplemente la mitad. Si estuvieras dispuesta a luchar por ti y a concederte un poquito de tiempo, esa mitad que estás dispuesta a hacerlo por ellos, sería perfecto en ese sentido. Ya no te digo que te compares un poco con tu pareja o con otras personas, en absoluto, de verdad. Y luego hay otro tema que yo insisto mucho a veces con las mujeres es, no te asustes con lo que descubras. A veces, cuando te permites, digamos, pensar con más libertad y sin condicionantes y vas quitando ideas irracionales que has podido ir incubando desde que eras pequeña, hay gente que se asusta un poco y dice, pero no me gusta tanto lo que veo, porque veo una persona, no me voy a pasar al otro extremo, no voy a pensar demasiado en mí, no voy a coger y voy a perder sensibilidad. Y le digo, no te asustes, llegarás y encontrarás tu equilibrio. Lo que pasa es que si estás en un extremo, a veces tienes que caminar un poquito hacia el otro para luego poderte quedar en ese equilibrio que suele estar en el punto medio. Pero no asustarse de verdad es fundamental para concederse un poco ese tiempo y luego permítete fallar. Esto es un tema que ayuda mucho. Es decir, las mujeres a veces tenemos ese nivel de perfeccionismo, de intentar hacer las cosas bien, que yo siempre le digo, tienes que ser feliz en el fallo. El día que consigas encontrarte bien, cuando acabas de fallar en algo, cuando tú consideras que acabas de fallar en algo, estarás realmente en un camino fantástico. Claro. Porque si te permites empezar a fallar un poco y tolerar ese fallo, primero, aprenderás además de los fallos, aprendemos muchísimo más que de los éxitos, sin ninguna duda, y luego serás una persona mucho más humana y más flexible contigo. Yo siempre digo, ¿por qué perdonas tan bien? Pero ¿por qué te cuesta a veces tanto perdonar? En ese sentido, tanto perdonarte directamente a ti. Y quererte, yo siempre insisto, es abrazarte. Y abrazarte es mimarte y es decirte cosas buenas sobre ti misma. Hay un ejercicio que casi nunca me hacen bien la mayoría de las mujeres cuando empezamos en un proceso en el que quieren estar mejor, y es cuando yo les digo, ¿qué cosas positivas te has dicho en la última hora hacia ti misma? ¿Qué cosas positivas? Casi ninguna. Entonces, bueno, este es un hábito que realmente es muy bueno. Es lo que tú decías, potenciemos hábitos buenos y poco a poco pues irán apagando los negativos, ¿no? Por favor, te tienes que decir cosas buenas de ti. A veces te tienes que esforzar mucho, pues esfuérzate, pero seguro que si te esfuerzas la terminarás encontrando. Y si terminas encontrando esas cosas que te sientes bien, sabes que es algo casi mágico. Cuando te sientas mal, simplemente lo tienes que traer a tu mente. Es decir, tu mente, si la pones a tu favor, es enormemente potente. Vale, pues conócete bien para quererte mejor y para ser la persona que mereces en tu vida, que es una persona seguramente feliz. Pero quererse es darnos tiempo y es mirarnos con dulzura, no con severidad. Claro. Sí, otro mantra que también me sirve mucho después de años en los que soy consciente de que he sido muy dura conmigo misma con los errores, ha sido, o sigue siendo, el decir, en realidad es como que no creo que el fallo o que el error exista, creo que o aprendes o ganas algo. Sin duda. Sin duda. Siempre decimos, esto parece un tópico, ¿no? Pero que en las dificultades hay oportunidades y en los errores siempre hay aprendizajes, Sí. siempre. Es decir, a veces el error es por circunstancias externas, a veces internas, lo que sea. Es decir, también hay que asumir que no podemos controlar todo en la vida y mucho menos lo que hagan los demás. Pero lo que está claro es que el error es una gran oportunidad siempre para aprender. Entonces, cuando te viene alguien con su lista, yo le digo, muy bien, vale, ¿qué has aprendido de eso? Y es muy frecuente que te digan, nada, me sentí fatal. Dices, vale, pero tenemos ahora la oportunidad de aprender. Vamos a ver qué podemos aprender. Vale, y una vez que haces el análisis, dices, bueno, ¿y cómo incorporas ese aprendizaje a tu vida? Es decir, ¿cómo a partir de ahora, una vez que has sido capaz de verlo, cómo empezamos a ponerlo en nuestra vida? ¿Qué pequeñas cosas vamos a cambiar? Incluso, ¿qué alarmas vamos a activar para que en un momento determinado puedas coger
y ante una situación parecida reacciones, que es para lo que realmente te sirve. Bueno, cuesta un poquito, pero sabes que es al principio, luego inmediatamente, en el momento en que la persona se empieza a dar cuenta de ese proceso, ya llega un momento en que lo automatiza. Y cuando lo automatiza ya lo tenemos todo bastante fácil. Genial, pues muchísimas gracias, María Jesús, por tu tiempo y por hablar de este tema que me parece tan importante y tan esencial para las mujeres. Si nos permitimos, si nos permitimos los fallos, de verdad, nos haremos un gran regalo a nosotras mismas, porque nos permitiremos encontrarnos bien cuando estemos mal. Y eso es un gran avance. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias. Un placer como siempre y un honor escucharte. Y bueno, encantadas de tenerte con nosotros en otro momento más adelante. Gracias a ti, Ciar, y siempre te digo gracias por tu coherencia y tu valentía, porque en un momento determinado te diste cuenta que querías cambiar tu vida, pero la mayoría de las personas se quedan en eso y no dan el paso adelante de transformarla. Creo que tú, con todas las dificultades del mundo, lo has hecho, persistes y desde luego es para felicitarte. Gracias y oye, un abrazo enorme a ti y a todas las personas que están contigo. Muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias. Ahora, a María Jesús y a mí nos encantaría escuchar de ti. Tenemos curiosidad por saber qué es lo que más significado ha tenido para ti de todo lo que hemos hablado y cómo puedes convertir esa reflexión en acción justo ahora. Deja un comentario más abajo para hacernos saber. Te animamos a seguir construyendo tu fuerza interior para sobrellevar cualquier cosa que suceda en tu vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.